Continuamos con esta temporada de conversatorios sobre San Juan de la Cruz, principalmente cuando este año 2026 celebramos el centenario desde cuando fue proclamado doctor de la Iglesia. Bien, la charla que les tengo para hoy la he titulado Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, el Santico. Santa Teresa de Jesús, que pasó por su vida terrenal desde el año 1515 a 1582, es decir, 67 años, y San Juan de la Cruz desde el año 1542 a 1591, es decir, 49 años, fueron dos de los mayores místicos reformadores de la Iglesia Católica Española, fundamentales en la fundación de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Por eso le llamamos los Santos Padres Carmelitas. Su profunda unión espiritual y colaboración en el siglo XVI renovó la espiritualidad carmelitana, caracterizada por la oración y también por la austeridad. Santa Teresa y San Juan de la Cruz se conocieron en Medina del Campo, ciudad española, cuando Teresa, con más experiencia, convenció a la fray Juan de no unirse a los cartujos y lo invitó a reformar el Carmelo. Aunque con personalidades distintas, sabemos que Teresa era una mujer efusiva y también sabemos que el santo San Juan de la Cruz era un hombre reservado. Pero formaron ambos un dúo místico y espiritual que yo diría inigualable. Juan de la Cruz se convirtió en el primer fraile carmelita descalzo en Duruelo en el año 1568 bajo la dirección de Santa Teresa de Jesús, que consideraba a Juan el santo del amor por excelencia, y él fue su guía, confesor y apoyo en la creación de las comunidades descalzas. El aporte literario espiritual de Santa Teresa de Jesús es grandioso. Son conocidos su libro de su vida, Camino de Perfección, Las Moradas o Castillo Interior, Libro de las Fundaciones y otros escritos espirituales. La santa fue beatificada en el año 1614, canonizada en el año 1622 y proclamada doctora de la Iglesia Católica en el año 1970 durante el pontificado de Pablo VI. San Juan de la Cruz es un poeta místico por excelencia. Sus grandes escritos, muy conocidos, comentados, son su vida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual, Llama de Amor Viva y muchos otros escritos explorando la unión del alma con Dios. Su nombre secular era Juan de Yepes Álvarez y su primera identificación como fraile comenzó llamándose Juan de Santo Matías.
Fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. También fue reformador de la Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Fue beatificado el 25 de enero de 1675 por Clemente X y canonizado el 27 de diciembre de 1726 por Benedicto XIII. San Juan de la Cruz fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI en el año 1926, es decir, estamos celebrando este año 2026 el centenario de su proclamación como doctor de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús consideraba a San Juan de la Cruz como un gigante espiritual, el santo del amor por excelencia, decía, y una de las almas más puras de la Iglesia, y le llama Santico, dicho en el contexto de que ella era mayor. Bueno, lo doblaba en edad cuando lo conoció Teresa. Lo llamaba cariñosamente de esta manera para resaltar su gran santidad y pureza, a pesar de la pequeñez física y de la gran humildad que él siempre mostraba. A los 25 años el Santico conoció a Santa Teresa de Jesús, que le invitó a unirse a ella para fundar los Carmelitas Descalzos y volver así a los orígenes de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. De esta manera, se convirtió en el primero de los frailes descalzos. En una sencillísima casa de Duruelo, en Ávila, y tomó el nombre de Fray Juan de la Cruz. Había aprendido que el sufrimiento enciende la llama del verdadero amor. En esa aventura de reformar el Carmelo fue incomprendido, perseguido e incluso encarcelado y maltratado por sus propios hermanos religiosos. En efecto, San Juan de la Cruz fue encarcelado en Toledo en el año 1577 hasta 1578 dentro del convento de los frailes carmelitas descalzos, situado cerca de la actual plaza de San Juan de la Penitencia, Toledo. Fue confinado en un pequeño hueco en la pared, que era un antiguo retrete, sometido a duras condiciones de frío, hambre, durante casi 9 meses. En una de las cartas de Santa Teresa, la carta 99, página 207, dirigidas al padre Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios desde Ávila el 15 de abril del año 1578, consultando con él acerca de los medios para conseguir la división de provincia, le pide que traiga a la memoria lo que está preso aquel Santico de Fray Juan. En esa carta ella le dice Santico, la carta que le escribe a Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Al mismo padre, Fray Jerónimo Gracián, en una otra carta, la 103, página 213, desde Ávila, 22 de mayo de 1578, en un párrafo le escribe: espantada estoy de este encantamiento de Fray Juan de la Cruz y de lo que se tardan estos negocios. En otra carta, la número 151, le escribe al padre Jerónimo Gracián en Ávila el 14 de agosto del año 1578. Le dice: ya vuelta, no se olvide si puede hacer algo de Fray Juan de la Cruz y de avisarme si es bien que enviemos al nuncio, porque parezca alguna obediencia en los descalzos.
ya que lo hemos obedecido. También se tratará acá en esto lo mejor que pareciera, dice, y eso haremos si vuestra paternidad no estuviese ahí, que para la justicia nuestra, después de haber obedecido, nos debe hacer caso. En la carta 109 en la página 223, al mismo padre Jerónimo Gracián desde Toledo, a fines del año 1578, le escribe sobre los trabajos de San Juan de la Cruz en la prisión de Toledo, del que acaba de huir. Quiero hacer un paréntesis aquí. La huida de San Juan de la Cruz de su prisión en Toledo es uno de los episodios más dramáticos y significativos de su vida. Esto ocurrió en agosto del año 1578, aprovechando un descuido de sus carceleros. Durante la noche logró forzar el candado de su celda y descolgarse por una de las ventanas de la prisión cárcel que daba hacia el río Tajo, en España, utilizando una cuerda improvisada hecha con trozos de manta y sábana. Bueno, sigue la carta. Yo le digo que traigo delante lo que han hecho con Fray Juan de la Cruz, que no sé cómo sufre Dios cosas semejantes, que vuestra paternidad no lo sabe todo. 9 meses estuvo en una carcelilla que no cabía bien, a pesar con cuán chico es, y de todo ello no se mudó la túnica, con haber estado a la muerte. 3 días antes de que saliese, le dio el subprior una camisa suya y unas disciplinas muy recias, y sin verle a nadie, tengo envidia grandísima ese, a osadas halló nuestro Señor caudal para tal martirio. Bueno, en las cartas de la Santa encontramos muchas cartas dirigidas a este padre Jerónimo Gracián, conocido también por su nombre religioso Jerónimo de la Madre de Dios. Él fue un religioso carmelita descalzo y escritor español. Fue director espiritual de Santa Teresa de Jesús, que tomó votos de obediencia con él. Fue el primer provincial de los carmelitas descalzos. En muchas de estas cartas le pide encarecidamente por San Juan de la Cruz. Por ejemplo, la carta 191, página 378, desde Ávila, un 29 de diciembre, sobre la fundación de Granada. Harto quisiera Fray Juan de la Cruz enviar a vuestra reverencia algún dinero. Estaba muy preocupado en todo por él. Pero también no solo le escribe a Jerónimo Gracián, le escribe también a sus hijas, las monjas. En una de las cartas, que es la carta 117, página 240, la tengo aquí, de Santa Teresa de Jesús a la Madre Ana de Jesús y a la comunidad de Beas, diciembre de 1578. Miren, atento a lo que Teresa de Jesús piensa de este santico San Juan de la Cruz. Me hizo gracia, hija, cómo se queja sin razón, porque tiene allí a mi padre Fray Juan de la Cruz, que es un hombre celestial y divino, porque yo le digo, hija mía, que desde su partida para allí no he encontrado en toda Castilla a nadie como él, que esté tan ansioso por el camino del cielo. Y no se imagina cuánto le extraño. Mire, qué gran tesoro tiene este santo. Todas las mujeres de esta casa traten y comulguen con él acerca de sus almas y verán cuánto beneficios sacan de ello y cómo se encontrarán muy adelantadas en todo lo que es espíritu y perfección, porque nuestro Señor le dio gracia particular para esto. Tengan por cierto, sigue,
que agradecería tener aquí a mi padre, Fray Juan de la Cruz, que es verdaderamente padre de mi alma, y uno de los que más bien me hizo con su comunicación. Hacedlo así, hijas mías, con toda confianza, porque os aseguro que la podéis tener con él como conmigo misma, y esto os dará mucha satisfacción, porque es el santo muy espiritual y lleno de grandes experiencias y letras. Los que se habían acostumbrado a su doctrina, aquí, desde donde ella le escribe, lo extrañan mucho. Dad gracias a Dios que permitió que lo tuviese tan cerca. Le escribiré pidiéndote que las ayude, y sé de su gran caridad que así lo hará ofreciéndose en cualquier necesidad. También encontramos, aparte de las cartas que he leído, el libro de las cartas tiene 500 páginas, también encontramos algunas referencias a San Juan de la Cruz en el libro de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Yo tengo separada aquí alguna del libro de fundaciones para leerla porque me parece importante para estas charlas. Por ejemplo, Fundaciones 3:17, donde se refiere a los medios donde se comenzó a tratar de hacer el monasterio de San José de Medina del Campo. Dice, poco después acertó a venir allí un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca, y él fue con otro por compañero, el cual me dijo grandes cosas de la vida que este padre hacía. Llámase, recién lo conocía, Fray Juan de la Cruz. Yo alabé a nuestro Señor, hablándole, contentóme mucho y supe de él como se quería también ir a los Cartujos. Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho que esperase hasta que el Señor nos diese monasterio, y el gran bien que sería se había de mejorarse, ser en su misma orden, y cuanto más serviría al Señor. Él me dio la palabra de hacerlo con que no tardase mucho. Cuando yo vi que ya tenía 2 frailes para comenzar, parecióme estaba hecho el negocio, aunque todavía no estaba tan satisfecha del prior, y así aguardaba algún tiempo y también por tener por dónde o a dónde comenzar. Voy a leer 3 párrafos del libro de la Fundación. En el libro de las Fundaciones 13:11, en que se trata cómo se comenzó la primera casa de la regla primitiva y por qué de los descalzos carmelitas. Esto fue en el año 1568. Escribe la santa. Aquí está. Antes que yo fuese a esta fundación de Valladolid, como tenía concertado con el padre Fray Antonio de Jesús, que era entonces prior en Medina, en Santa Ana, que es de la Orden del Carmen, y con Fray Juan de la Cruz, como ya tengo dicho, de que serían los primeros que entrasen si se hiciese monasterio de la primera regla de descalzo, y como yo no tuviese remedio para tener casa, no hacía sino que encomendarlo a nuestro Señor, porque como he dicho, ya estaba satisfecha de estos padres, porque al padre Fray Antonio de Jesús había el Señor bien ejercitado un año que yo había tratado con él en trabajos, llevándolo con mucha perfección. Del padre Fray Juan de la Cruz ninguna prueba había menester, porque aunque estaba entre los paños calzado y siempre había hecho vida de mucha perfección y religión, fue nuestro Señor servido,
que como me dio lo principal, que eran frailes, que comenzase, ordenó demás. Así que luego en las fundaciones 13-14 escribe: llegados a Medina hablé luego con el padre Fray Antonio y díjele lo que pasaba y que si tendría corazón para estar allí algún tiempo, que tuviese cierto que Dios lo remediaría presto, que todo era comenzar. Paréceme tenía tan delante lo que el Señor ha hecho y tan cierta manera de decir como ahora que lo veo, y aún mucho más de lo que hasta ahora he visto, que el tiempo que esta escribo, hay 10 monasterios de descalzo por la bondad de Dios, y que creyese que no nos daría licencia el provincial pasado ni el presente, que había de ser con su conocimiento, según dije al principio, si nos viesen en casa muy mendrada, dejando que no teníamos remedio de ella, y que aquel lugarcillo y casa, que no harían caso de ello, a él le había puesto Dios más ánimos que a mí, y así dijo que no solo allí, más que estaría en una posilga. Fray Juan de la Cruz estaba en lo mismo. Luego en Fundaciones 13-5 escribe la Santa Teresa: ahora nos quedaba alcanzar la voluntad de los dos padres que tengo dicho, porque con esa condición había dado la licencia a nuestro Padre General. Yo esperaba en nuestro Señor de alcanzarla, y así dije al Padre Fray Antonio que tuviese cuidado de hacer todo lo que pudiesen allegar algo para la casa. Yo me fui con Fray Juan de la Cruz a la fundación que queda escrita de Valladolid, y como estuvimos algunos días con oficiales para recoger la casa sin clausura, había lugar para informar al padre Fray Juan de la Cruz de toda nuestra manera de proceder, para que llevase bien entendidas todas las cosas, así de mortificación como del estilo de hermandad y recreación que tenemos juntos, que todo es con tanta moderación que solo sirve de entender allí la falta de la hermana y tomar un poco de alivio para llevar el rigor de la regla. Él era tan bueno que al menos yo podía mucho más aprender de él que él de mí. Mas esto no era lo que yo hacía, sino el estilo proceder hermana. Prosigue en la fundación de la primera casa de los descalzos carmelitas. Dice algo de la vida que allí hacían, del provecho que comenzó a hacer nuestro Señor en aquellos lugares, y a honra y gloria de Dios. Fundaciones 14.1 y 14.2. Escribe Teresa: como yo estuve estas dos voluntades, ya me parecía no me faltaba nada. Ordenamos que el padre Fray Juan de la Cruz fuese a la casa y lo acomodase de manera que como quiera pudiesen entrar en ella, que toda mi prisa era hasta que comenzasen, porque tenían gran temor no nos viniese algún estorbo, y así se hizo. El padre Fray Antonio ya tenía algo allegado de lo que era menester, ayudábamosle lo que podíamos, aunque era poco. Vino a Valladolid a hablarme con gran contento y dijo lo que tenía llegado, que era harto poco, solo de relojes iba proveído, que llevaba 5, que me cayó en harta gracia. Díjome que era para tener las horas concertadas, que no quería ir desapercibido. Creo que aún tenía que dormir. Bueno, voy a leer el último párrafo. Perdón. Fundaciones, libro Fundaciones 14.2. Teresa expone: tardóse no poco en aderezar la casa, porque no había dinero, aunque quisieran hacer mucho.
Acabado el padre Fray Antonio renunció su priorazgo con harta voluntad y prometió la primera regla que aunque le decían lo probase primero, no quise, íbase a su casita con el mayor contento del mundo. Ya Fray Juan estaba allí. Bien. Para concluir, destaco entonces que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz fueron muy amigos y ella tenía mucha confianza y mucha esperanza en él. Hermanos muy cercanos espiritualmente. Diría pilares de la Reforma Carmelita en el siglo XVI. Teresa de Jesús, que doblaba en edad a Juan de la Cruz, por lo tanto más experimentada, impulsó a Juan a unirse a la Reforma masculina en el año 1568, creando juntos la Orden de los Carmelitas Descalzos, compartiendo una profunda unión mística y humana, llegando incluso entre ellos a bromearse mutuamente. El encuentro de Teresa y Juan fue clave en todo esto. Se conocieron, creo que ya lo dije antes, en Medina del Campo, en el año 1567, cuando Teresa de Jesús ya había iniciado la reforma femenina en el año 1562 y buscaba frailes para la rama masculina. Y entonces convenció al joven Juan de la Cruz, que pensaba en aquel tiempo irse a la Cartuja para unirse a un proyecto de vida más austera. Perdón. La relación personal entre ambos era de una gran amistad, unión espiritual y confianza. Ella lo llamaba cariñosamente mi medio fraile, debido a su baja estatura, reflejando la cercanía y confianza entre ambos. Fue su guía, pero también fue su amigo y confesor. Trabajaron juntos en la fundación de los Carmelitas Descalzos, destacando el establecimiento de la primera casa de los frailes en la localidad de Duruelo. Ambos son considerados la cumbre de la mística española y la espiritualidad carmelitana, influyéndose mutuamente en la oración, la pobreza y algo fundamental, la búsqueda de Dios. Compartieron no solo la reforma, sino una profunda amistad basada en la lucha por la misma misión espiritual y un apoyo incondicional. Bien, Santa Teresa de Jesús falleció el 4 de octubre del año 1582, pero del calendario juliano, también o la madrugada del 15 de octubre de 1582, pero ya del calendario gregoriano. En Alba de Tormes, España, su muerte coincidió con el cambio del calendario en Europa, por lo que su festividad se celebra el 15 de octubre. Al fallecer, Teresa tenía 67 años. Juan tuvo momentos difíciles. Él nació pobre y fue pobre de verdad y sufrió su pobreza. Sin embargo, se mantuvo unido íntimamente a Cristo y en él encontró todo lo que necesitaba. Fray Juan de la Cruz murió en Úbeda, Jaén, España, el 14 de diciembre de 1591 y fue a cantar los maitines al cielo a la edad de 49 años. Bendito sea Dios. Bien, hasta aquí llega mi exposición en el tiempo que teníamos determinado para hacer esto y entrar ya en conversación. Y el tema lo había titulado yo, lo he titulado Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, el Santico,
porque así lo nombra en una carta que le envía al padre Jerónimo Gracián, un apodo o un mote muy, digamos, que lo hacía con mucho cariño. Bien, muchas gracias a los que se unen a este conversatorio, seglares, frailes, monjas, amigos del Carmelo, seguidores también del Carmelo, que están ya celebrando el centenario de la proclamación como doctor de la Iglesia a San Juan de la Cruz. Yo diría también doctor del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.